Esteban sobre la importancia del lenguaje en los niños. Tú eres terapeuta del habla, Sí. Clarindi. ¿Qué tan importante? ¿Cuándo se supone que un niño empiece a hablar? ¿Cómo comienza el habla en los pequeños? Mira, ese es el tema que más preocupaciones causa en los padres, porque viven comparando que si el hermanito mayor, que si el vecino, viven comparando con otros niños. Y el lenguaje, al igual que todo lo que se trabaja, todas las áreas del desarrollo del niño, tiene un tiempo para hacerlo. ¿Qué es lo importante? Hablarle. Okay. Hablarle mucho al niño. Desde que el bebé está en la barriga, le estamos cantando, le estamos contando cuentos, le estamos hablando y diciéndole lo que está pasando, cómo nos estamos sintiendo. Y el niño va adquiriendo vocabulario, inclusive desde el vientre. Okay. O sea, lo ideal es que el niño comience a adquirir vocabulario. Por supuesto que sí. En eso comienza el estímulo del habla. Claro, mira, el lenguaje es mucho más complicado de lo que nosotros podemos imaginarnos a nivel de hablarlo. El lenguaje tiene la parte auditiva, tiene la parte del procesamiento de la información y la parte articulatoria o expresiva. Entonces, para tú poder expresarte, tú tienes primero que adquirir el lenguaje. Y el lenguaje lo estamos adquiriendo desde que estamos en la barriga. Pero el tema del lenguaje es necesariamente que el niño hable, que diga cosas, o es la forma de él comunicarse per se. Es la forma de comunicarse. ¿Cómo él se comunica? Vamos a ver. Bueno. O sea, ¿cómo comienzan las etapas de comunicación de un bebé? La primera forma de él comunicarse es a través del llanto. Si ustedes se fijan, desde que un bebé nace, lo primero que hace es llorar. Ok. Entonces, su forma de comunicarse o su lenguaje es a través del llanto, en un principio. Después, poco a poco, él va adquiriendo vocabulario y las cosas van teniendo un sentido y un significado. Las palabras empiezan a adquirir un significado a medida, por supuesto, de que nosotros se los vamos dando. Al igual que en el desarrollo que hemos conversado contigo, Clarindi, de los hitos y cosas que un niño debe masterizar o debe aprender a hacer, el habla también debe establecerse o iniciarse en un periodo X del desarrollo de los niños. Como te digo, el lenguaje se empieza a desarrollar desde el vientre y a medida que el niño va creciendo, o sea, por ejemplo, cuando el niño nace, empezamos a hablarle, yo soy tu mamá, siempre le hablamos al bebé. Entonces, a partir de ahí se va creando. Por ejemplo, un bebé empieza, de acuerdo a los padres, a gorjear. Y ese es su lenguaje, pero recordemos que él empieza a llorar y ya está comunicándose. Poco a poco se va refinando y empiezan el gorjeo, después el silabeo con sentido, que es cuando empieza el ta, 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 mamá, mamá, mamá. Pero ellos tienen conciencia de lo que están diciendo, Clarindi, o eso sí, por ejemplo, y es una de las cosas que a nosotras las mamás más nos duele, porque de verdad es muy doloroso, cuando las primeras que para ti son palabras, cuando un bebé articula el pa, tú crees que está diciendo papá. Claro. ¿Cuál es, o sea, los niños obligatoriamente tienen que decir esas sílabas, o sea, tienen que decir esa combinación, papá, o puede decir tata, o puede decir mamá, o sea. Mira, el significado del lenguaje del bebé, él se lo va dando a medida que tú vas respondiendo. Es decir, cuando él empieza a decir alguna palabra o algún silabeo y ustedes entienden como adultos que él dijo agua, le ofrecemos agua. Dijo agua y él dijo agua, por un ejemplo. Y él entiende que la combinación de esos sonidos es agua. Okay. Y cuando él vuelve y lo repite y se le celebra... No, ya él está diciendo mamá. Ya él dice mamá porque se lo dice a ella. No, yo soy testigo de que él dijo mamá. Testigo fiel, de primera línea. O sea, él articula, el bebé articula un sonido. Digamos que el bebé articula un fonema. Exacto. Y él es el adulto el que le da el significado. Okay. Así es. O sea, él comienza por pa, 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 por pa, ensayo pa, y error. Ok, pero ese pa, pa, pa. Exacto. Pero cómo ese ellos, pa no es papá. No, no es papá. y cómo Ok. ellos descubren que la entonación, o sea, el significado que nosotros le damos es la respuesta a una acción X. Porque- Tú dijiste, por ejemplo, agua, y el adulto entiende que es agua y le da el agua. ¿En qué momento, sí, mi amor,
ellos entienden que esa palabra tiene un significado específico. A medida que tú se lo vas dando por ensayo y Claro, error, él ok. vuelve y dice agua, y tú vuelves y le das agua, y tú le emocionadísima le dices, mi amor, dijiste agua, y le das el agua, entonces él dice... Él le asigna el valor. Él dice, El significado. pero cada vez que yo digo esto, a mí me dan agua. Entonces él le asigna ese valor a ese sonido que ya tú le diste el significado. ¿Cuándo comienzan esas articulaciones? ¿Es igual en niño que en niña? Mira, el gorjeo no es igual en niños y en niñas. Las niñas suelen hablar más temprano. Pero sí se da a partir hasta los 5 meses empieza el gorjeo. A partir de allí entonces empieza el silabeo. Que es, ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? el gorjeo es vamos a ver si me sale. El Cuando las Ese primeras es- ese es el gorjeo. Pero esto, Eso es silabeo. eso es silabeo. El silabeo es Es cuando la es una repetición. sílaba. Con una sílaba, ta, ma. Regularmente, ta y ma son las primeras. Lo primero es los sonidos vocálicos. Eso o sea, que él no es sonido un inicial. ingrato cuando dice papá primero que No. mamá. Es que él no está diciendo papá. Lo que pasa es que si él dice pa, él no dice papá ahora, así. Muy bien, mi amor. Eso que tú estás haciendo, Clarindi, cuando los niños están empezando a desarrollar el habla, nosotros debemos estimularlos a través de una celebración. Claro que sí. Claro que sí, porque es la forma que él tiene de saber que está haciendo algo bien. Ok. O sea, que el habla se estimula. Primero por comienza supuesto. por el gorjeo. Comenzamos con el gorjeo. No, primero, su primera Comunicación es el llanto. llanto. Ok. Empezamos con el llanto, después con el gorjeo, el silabeo, que empiezan los sonidos vocálicos, el silabeo ya ta, después el silabeo con sentido, que es el sentido que le damos nosotros. Cuando él dice agua y le damos agua, entonces empieza a decir agua porque quiere agua. Ok. Entonces después empiezan a aparecer las primeras palabras, que regularmente son cosas de su medio, son para satisfacer sus necesidades. Ok. Por eso es que regularmente nosotros decimos, déjalo pasar trabajo, ¿Eh? créale la necesidad. Porque si él no tiene la necesidad de hablar, ¿para qué va a hablar? Claro. No hay necesidad. Entonces, si él quiere algo, que lo pida. Pero hay en ese silabeo, hay otra forma de comunicación. Porque el niño puede comunicar también con señas. Sí, por supuesto. Porque, por supuesto ejemplo, que sí. Mateo te dice que no. Claro. O sea, no con la cabeza. Y con el cuerpo. Y es diciendo, no, perdón, voy al teléfono. Buenas. Hello. Hola. Adelante. Tengo una niña de casi 4 años Una niña de casi 4 años. que cambia la S por una T. En vez de tala, ta. Una niña de 4 años que cambia la S por la T. Ajá. ¿Cómo ayudarla? ¿Perdone? ¿Cómo ayudarla? Ok, la niña, gracias. Ahí, de eso vamos a hablar, de cómo los niños hacen sustitución de un fonema. una letra. Eso es Ajá. normal. A ver, Normal no es. Dependiendo de la edad, no sé si la llamada se fue. sí. Ok. Dependiendo de la edad, porque los fonemas tienen un tiempo para adquirirse. La T es de las primeras, por eso hablamos de que el silabeo suele ser ta, pa, mamá, que son los fonemas primeros en adquirirse. La P es la P, que es la P, es una de las primeras, luego la T o la T. Porque sí, exacto. Hay una cosa y es que yo siempre trato de enseñar que la letra tiene un nombre y habla de una forma. Es decir, ¿Cómo así? ¿Cómo así? la T se llama T, pero habla o suena, el sonido fonético es Ok. Entonces, los niños no dicen, por ejemplo, M-A-M-A, dicen mamá, por ejemplo. Entonces, hay que ver con esa niña de manera particular dónde está la situación con la niña, pero La básicamente... pregunta que hizo el papá fue, ¿cómo puedo ayudarla? Bueno, habría que hacer una valoración porque hay que ver dónde se origina su confusión, si es a nivel auditivo, si es a nivel de procesamiento o si es de articulación. Porque hay que ver cómo lo escucha, cómo lo procesa o cómo lo articula. Entonces eso habría que verlo.
pero de todas maneras, brindándole el modelo adecuado. Si ella dice, por ejemplo, era la T por la C. Por la S. La T por la S. Por la C. Ajá. Si, por ejemplo, dice taza, presentarle una taza y una casa. Ok. Eso es taza y esto es casa. Ok. Para que ella tenga el discernimiento. Sin embargo, hay que hacerle una valoración para poder ayudarla. Buenas. Hello. Buenas tardes. Hello. Hola. Ajá. Tengo una pregunta a la joven. Adelante. El niño mío, hoy día ya tiene 14 años. Ajá. Pero él cuando comenzó a hablar, habló como a los 2 años. Pero yo he notado algo de él. Que a lo largo de su tiempo de vida, él era una persona como que de poca palabra. Él le gusta mucho hablar. E inclusive para hablar con él hay que sacarle la palabra. ¿Eso es normal o eso viene de Ok, gracias, ¿Qué- gracias. Su qué hijo edad tiene, tiene? su hijo tiene 14 años, Ok. pero es un niño de pocas palabras. Hello. Hello. Buenas. Adelante. Ah, sí. Yo tengo una niña de 4 años, ya cumplidos. Entonces la niña me habla como los ibaeños. En el colegio no tiene amiguito, ni maestra, ni en la familia. Y ella habla con la I. Ujú. ¿Qué sucede? Que su padre está preso hace 1 año y pico. Yo pienso que sí podría ser de eso, o podría ser de otra cosa. Y también me gaguea mucho. Espera. ¿Qué es de su, o sea, cuál es la relación? ¿Ella visita a su papá? Sí, ella lo ha visitado en ocasiones. Ok, ¿y en el entorno hablan con la I? ¿En la cárcel? No, en ningún lado hablan con la I. Lo que digo es que ¿por qué la niña habla con la I? Es mi pregunta. Bien, pero yo lo que quiero es ver dónde está la relación de que su papá esté preso y que ella hable con la I. No, que si tiene eso que ver quizá por el problema es decir, de... Podría su ser, situación podría emocional. ser por el Emocional, podría que ser sí el podría tartamudeo, porque ella dice que es tartamuda. Algunas veces ok. que practica el tartamudeo, no siempre. Ok, Algunas veces. ok. Lo que me inquieta es la I, porque habla con la I todo y nadie habla con la I en su entorno. Ay, Moy, pero eso es bonito. Ay, Moy. No No me gusta. Ok, gracias. ¿Va a la escuela la niña? Sí. Sí, Ella va a la dice que escuela, sí. va a la escuela. Mira, hay que ver cuál está sustituyendo, porque ella dice habla con la I, Ujú. pero ¿cuál fonema está sustituyendo por la I? Si es uno o si son varios. Entonces hay que ver, Ponle un ejemplo para que ella entienda. por ejemplo, en vez de decir plato, dice piato. Ujú. Entonces hay una sustitución de la licuante, que es la L. ¿La que es qué? L, la licuante. Eso se Licuante, licúa. mi Ajá, amor. tú lo Cojan licúas. ahí, aprendan, la licuante. No. Licuante K. Ni que con lichosa y carnation. En K, lo convertimos en Ni K. que la licuante con lichosa y carnation. Estos muchachos son únicos. Dino. Entonces, ahí habría que ver, porque si está sustituyendo la L por la I, por ejemplo, Ok. hay que trabajarle la reeducación de la articulación. Ok. Entonces, habría que ver. La Realmente. lengua tiene que Pero ver si es, en por eso. ejemplo, al final, entonces ya no sería así. Por ejemplo, que diga Moy, jugáis. Igual está sustituyendo un fonema, entonces hay que ver cuál o cuáles fonemas está sustituyendo por la I. Y sí, Ámbar, tiene mucho que ver. El aparato fonoarticulador o todas las partes que involucran el hablar tienen una posición específica para decir cada uno de los fonemas. Ujú. El aire sale por una parte, los dientes se ponen de una forma, los buccinadores o mejillas se ponen de otra, el velo sube o baja para permitir que el aire pase dependiendo. ¿El quién? El velo del paladar. Eso se Oiga, llama la ahora boda. estamos hablando en boda y todo. Ya venimos. Ustedes oyeron. El velo. Miren cuánto sabe. El Kalindi. alicuante. Miren cuánto Alicuante. sabe Kalindi. Nada más déjame tomar esta llamada antes de ir a ¿Dónde publicidad está tu para darle alicuante? respuesta. Que yo el mío se perdió, yo no sé dónde quedó. Aló, Sí, buenas. adelante. Mi niño tiene 5 años. Aunque él empezó a hablar a los 2 años, todavía él no ha avanzado mucho. Él no dice frases completas. Él las palabras las dice como incompletas también. Si va a decir cama, dice ama. Y de verdad, no sé, pienso que tal vez necesito atención ahí. ¿Qué tú me puedes decir? Dime algo, tú no tienes una juegues. pregunta antes de ir a publicidad. Ajá. Antes de ir a publicidad, ¿le han hecho alguna valoración auditiva a tu hijo? Sí,
Sí, se la hicimos cuando nació. Al nacer él tuvo el síndrome de ABO con la sangre y eso fue una de las primeras pruebas que le hicieron y salió bien. Okay. No se la he vuelto a hacer porque lo llevé a un especialista neurólogo infantil y él básicamente en su evaluación me dijo, el niño se ve que está muy bien, vamos a repetirle ese estudio, pero él escucha muy bien y cualquier cosa tú vuelves y lo traes. Y no se lo he hecho realmente otra vez. Ok, te vamos a dar la respuesta. Digo, nosotros no, te va a dar la Clarindi te da la respuesta cuando regresemos. Pues ahí